En un pequeño pueblo de la provincia de Segovia, llamado La Estrella, vivía Carmen en la antigua casa familiar de su esposo, Javier. Apenas había pasado un año desde su boda cuando Javier tuvo que partir en una larga misión de trabajo a México. En la casa se quedó don Antonio, el padre de Javier, un hombre de unos 60 y tantos años, de porte firme y elegante, con esa cortesía antigua que casi había desaparecido en estos tiempos. De complexión ancha, siempre impecable, con una voz suave y un humor sutil que a veces sorprendía a Carmen. Al principio, la joven se sentía un poco incómoda compartiendo techo con un hombre tan cercano, pero pronto don Antonio demostró ser una compañía amable y atenta. Carmen solía vestirse con un vestido de lino claro, sencillo pero con un toque delicado, botones pequeños en el pecho y un cinturón de rafia que acentuaba su figura. Su cabello castaño lo recogía en un moño bajo y usaba unas bailarinas suaves, perfectas para moverse por la cocina sin hacer ruido. Don Antonio la miraba con una sonrisa agradecida mientras ella se afanaba preparando el desayuno. «Carmen, ¿podrías ayudarme después, como ayer?», le dijo una mañana mientras fregaba los platos. Ella sabía a qué se refería. Desde hacía semanas le ayudaba con sus inyecciones y a controlar su glucosa, ya que padecía diabetes tipo 2. El médico había sido muy claro, controles estrictos a distintas horas del día, hasta 20 veces al día en total. Don Antonio se mostraba tímido al pedir ayuda, pero poco a poco se estableció una rutina casi ritual. Carmen sacaba el aparato medidor, limpiaba cuidadosamente su dedo con alcohol, y con suavidad, le pinchaba con el lanceta. Ambos cerraban los ojos durante el proceso, como si fuera un momento íntimo, más allá de la simple atención médica. Aquella mañana, Carmen notó algo diferente. La mano de don Antonio permaneció un instante más sobre la suya, cálida, como si quisiera transmitir algo sin palabras. Ella apartó la mirada, fingiendo no haberlo notado, aunque una corriente eléctrica le recorrió el cuerpo. Por la noche, antes de dormir, él la llamó de nuevo. «Carmen, ¿podrías hacerlo una vez más antes de cenar?». «¿No te importa?». Ella asintió y se arrodilló frente a él para tomarle el dedo. La mano de don Antonio estaba seca y tibia. Sus ojos la examinaron fijamente, recorriendo su rostro, las finas tiras del camisón que dejaban entrever su cuello esbelto. «Pareces un ángel, Carmen. No sé qué haría sin ti», susurró con voz ronca. Ella desvió la mirada, sintiendo un calor inesperado. Él suspiró profundamente, como si liberara un peso invisible. El ambiente en la habitación cambió, se volvió denso, cargado, como antes de una tormenta de verano. Al día siguiente, don Antonio comenzó a llamarla a todas horas, incluso en la madrugada. Carmen se sentía exhausta, pero no podía negarse. Él la elogiaba por su paciencia, por sus manos delicadas, y ella comenzó a elegir sus vestidos con más cuidado, buscando telas que cubrieran pero insinuaran, o medias finas que apenas asomaban bajo su bata. No sabía por qué lo hacía, quizás por el deseo de ser vista, o por la soledad que la abrazaba cada noche. Una mañana, tras salir de la ducha, encontró a don Antonio parado en el umbral, fingiendo casualidad. Su mirada recorrió su cuello mojado, el fino pañuelo apenas sujetando su pecho. «Perdona, no sabía que aún no estabas vestida», dijo él con una sonrisa tímida. «No pasa nada, no fue intencionado», respondió Carmen. Pero desde ese día supo que algo había cambiado entre ellos, y una inquietud nueva se instaló en su pecho. Pasó una semana desde ese día, y aunque todo parecía igual, don Antonio estaba más reservado, más silencioso. Incluso cuando medía su glucosa, parecía tímido, como si temiera romper ese hilo invisible que los unía. «Carmen, ¿hoy sin la medición nocturna?», preguntó un día con voz vacilante. «¿Por qué?», respondió sorprendida. «Para que descanses». «¿Estás cansada?». Ella asintió, pero sintió un pinchazo incómodo en el alma. Él ya no quería que ella lo tocara, o quizás había sentido lo que ella sentía y le aterraba. Ese día, Carmen eligió un vestido con estampado de flores pequeñas, de tela densa y un escote en forma de barco que cubría casi todo, pero ceñido a la cintura, dejando ver su silueta. Dejó su cabello suelto, recordando que a don Antonio le gustaban las melenas largas. Cuando le llevó el medidor, notó que él se demoró en mirar su muñeca. «Estás muy hermosa hoy, Carmen», le dijo con una voz cargada de emoción. Ella respondió rápido, casi sin pensar, y se sentó a su lado. Él apoyó su mano sobre la suya, cálida y suave, ayudándola a mantener el equilibrio, aunque sus dedos se movían ligeramente, con una ternura apenas perceptible.
Su corazón latía con fuerza, el aparato pitó y dio resultados normales, pero ella sentía que su mundo había cambiado para siempre. Aquella noche, Carmen no pudo dormir. Su mente estaba enredada en pensamientos, y su cuerpo ardía con una mezcla extraña de miedo y deseo. Recordó cómo él la había mirado, cómo sus dedos se habían cerrado sobre los suyos. ¿Era acaso un accidente? ¿O lo deseaba tanto como ella? Al día siguiente, don Antonio estaba tenso, evitaba sus ojos. La medición fue silenciosa, y al final, cuando ella se disponía a salir, él murmuró: «Perdóname, si no estoy bien, no pasa nada», respondió ella, interrumpiéndolo. De verdad, él asintió, pero se notaba que luchaba contra sus propios sentimientos. Aquella misma tarde llegó un paquete de Javier, su esposo, con una nota que decía: «Carmen, eres mi diosa». Dentro, un conjunto de lencería roja, fina, de encaje, claramente no para el día a día. Un escalofrío recorrió su espalda y guardó el regalo en el armario, aunque la idea no la abandonó. Esa noche, se vistió con la delicada ropa interior bajo su bata, para sí misma, para recordarse que aún era mujer, deseada. Cuando don Antonio la llamó para la medición nocturna, ella fue despacio, cada paso resonando en su pecho. Él estaba en pijama, peinado cuidadosamente, con un aire cansado pero firme. Al agacharse para tomar la muestra, su bata se abrió ligeramente y sus ojos se posaron en ella, para luego apartarse bruscamente. «Carmen», susurró, «si te pido que te vayas, ¿te irías?». «No», respondió ella apenas audible. «Me quedaré, si no te importa». Él calló, luego extendió la mano y la tocó suavemente en el hombro, sin bajar más. Ella cubrió su mano con la suya y no dijeron nada más. Solo miradas, roce de piel, aliento contenido. Aquella noche, el aire en la casa se volvió distinto para siempre. Pero la tormenta apenas comenzaba. Al día siguiente, el sol se colaba tímidamente por las cortinas de lino de la casa en la Estrella, pintando de dorado la estancia donde Carmen se encontraba sentada, aún envuelta en una mezcla de nervios y deseo contenida. Don Antonio no había salido de su habitación hasta bien entrada la mañana, y cuando finalmente apareció, lo hizo con una camisa recién planchada, el cuello perfectamente ajustado y un aroma fresco de colonia que llenó el aire, despertando en Carmen una sensación extraña y nueva. Ella, vestida con un vestido de algodón blanco que ceñía su figura sin ser demasiado revelador, con finas tiras que apenas dejaban adivinar el contorno de sus hombros y un ligero escote en V, lo miró con una mezcla de timidez y expectación. Sus labios, pintados con un sutil tono rosa, se curvaron en una sonrisa nerviosa, mientras sus ojos se encontraban con los de don Antonio, que parecían buscar en ellos una respuesta que no sabía cómo dar. «¿Cómo te sientes hoy?», preguntó Carmen, intentando sonar casual mientras le tendía el medidor. «Mejor», respondió él con voz grave, «aunque ahora no sé cómo mirarte». Ella soltó una pequeña risa, la primera que brotaba sin esfuerzo desde hacía días. «¿Para qué mirar si puedo sentir?», dijo, sorprendida por su propia osadía. Don Antonio se acercó un paso, deteniéndose a apenas 1 metro de ella. El silencio se hizo denso, casi palpable, y en ese instante, ambos supieron que la línea entre el cuidado y el deseo se había vuelto difusa, casi invisible. Carmen bajó la mirada, sintiendo como su corazón latía con fuerza, mientras él murmuraba: «Nunca tocaré tu piel, aunque sueñe con ello cada noche». Ella asintió, comprendiendo que ya la había tocado más allá de lo físico, en un lugar profundo y secreto. La tarde avanzó y la casa se llenó de un silencio cargado de significados no dichos. Afuera, las hojas de los árboles comenzaron a caer, cubriendo el jardín con un manto dorado y crujiente. Cada día, Carmen salía con una escoba vieja a barrer esas hojas, y don Antonio la acompañaba, aunque solo para observar desde la puerta o para ayudar torpemente con una escoba que parecía más un adorno que una herramienta. En esos momentos de quietud compartida, ella sentía que el mundo podría detenerse si él tocara su mano, pero él siempre se contenía, como un náufrago que teme lanzarse al mar una tarde. Justo antes de una tormenta que prometía ser fuerte, la luz se apagó súbitamente. «Parece que el cuadro eléctrico ha fallado», gruñó don Antonio, levantándose del sillón con esfuerzo. «Voy al sótano a revisar». «Voy contigo, tengo una linterna pequeña», respondió Carmen, intentando no mostrar su nerviosismo. Bajaron juntos por la escalera de madera que crujía bajo sus pasos. El sótano olía a humedad y a madera vieja, un olor que mezclaba lo rancio con lo acogedor. Don Antonio sostenía la linterna,
y Carmen llevaba una caja con herramientas. Al abrir la caja de fusibles, Carmen resbaló en una baldosa mojada y, para no caer, se apoyó en el hombro de don Antonio. En ese instante, la mano de él se deslizó hasta su cintura, firme pero delicada, mientras con la otra seguía sosteniendo la linterna. La luz iluminó sus caderas envueltas en un vestido ligero que se pegaba a su piel, dejando entrever la silueta de sus muslos. Carmen sintió un escalofrío recorrer su espalda, mezcla de miedo y deseo prohibido. «Perdona», susurró ella, apartándose ligeramente. Él no respondió, solo la atrajo un poco más hacia sí, como si esa cercanía fuera un refugio ante la tormenta que se avecinaba. El silencio fue roto solo por el sonido lejano de la lluvia que comenzaba a golpear el tejado. Cuando la luz volvió, don Antonio se apartó bruscamente y dijo con voz temblorosa: «Debemos tener cuidado, Carmen. Esto no puede pasar». Ella asintió, pero en el fondo sabía que ya nada sería igual. Esa noche, encerrada en su habitación, tomó el viejo albornoz de don Antonio que colgaba en la percha. El tejido era suave, impregnado de su olor a tabaco, menta y un gel de ducha masculino, que la envolvió como un abrazo invisible. Cerró los ojos y sintió como una mezcla de vergüenza y deseo la consumía. Al día siguiente, don Antonio apareció con una camisa nueva y un aroma distinto, más intenso, que la hizo estremecer. Cuando le preguntó cómo se sentía, él respondió con un tono que parecía contener un secreto: «Mejor, pero no sé cómo mirarte ahora». Ella le dijo que prefería sentir en lugar de mirar, y él se acercó, deteniéndose a un paso de ella. Sus palabras fueron un susurro que rompió el silencio: «Nunca tocaré tu piel, aunque sueñe con ello cada noche». Carmen entendió entonces que ya la había tocado, pero en un lugar que no podía verse ni medirse. Afuera, el otoño se hacía presente y la casa se cubría de hojas doradas. El silencio entre ellos se hacía pesado y dulce, pero la verdadera tormenta aún estaba por llegar. Los días se fueron tiñendo de un otoño melancólico en la estrella. Carmen, envuelta en su vestido de algodón gris perla que rozaba justo por encima de las rodillas, con sus medias finas y zapatos de tacón bajo que hacían un sonido suave al caminar sobre el parquet, sentía como la atmósfera entre ella y don Antonio se espesaba, como la niebla que se colaba entre las calles del pueblo al amanecer. Él continuaba con su rutina, más reservado que nunca, pero sus miradas la delataban. No había ni rastro de deseo vulgar, sino una mezcla profunda de admiración, gratitud y una tristeza contenida que hacía que sus ojos brillaran con una luz propia, como si guardaran un secreto que pesaba demasiado. Una tarde, mientras barrían juntos las hojas doradas del jardín, don Antonio repentinamente le ofreció su abrigo. Carmen sintió como sus manos al anudar el cinturón en su cintura temblaban ligeramente. El tejido cálido rozó su piel y él demoró la mirada en ese gesto más tiempo del que parecía necesario. «¿No vas a resfriarte así?», preguntó él, con una voz que se quebraba suavemente. Ella intentó sonreír, pero en su interior un torbellino de emociones la hacía sentir vulnerable y extrañamente viva al mismo tiempo. Cuando él se alejó, Carmen se volvió hacia la casa y sintió un escalofrío que no era solo por el viento frío que entraba por la ventana abierta. Aquella noche, tuvo un sueño inquietante. Estaba frente al espejo, vestida con la lencería roja que Javier le había enviado, pero llevaba encima el albornoz de don Antonio. Se dio la vuelta y lo vio detrás de ella, mirándola con una intensidad que la paralizaba. No se movía, solo observaba, y ella no sentía miedo, sino una mezcla de deseo y aceptación. Abrió el albornoz, y justo en ese momento, el sueño se desvaneció. Despertó sudando, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Por primera vez se permitió sentir esa mezcla de vergüenza y anhelo sin reprocharse nada. Sabía que estaba jugando con fuego, pero la soledad y la ternura de don Antonio la envolvían como un manto del que no quería desprenderse. Un par de días después, al entrar en la habitación de don Antonio para ayudarlo con la medición, lo encontró sin camisa. Él cambiaba la venda de una herida en el brazo y, al verla, no tuvo tiempo de cubrirse. Su torso bronceado y firme, marcado por los años pero cuidado con esmero, impactó a Carmen. Era la imagen de un hombre que, a pesar del tiempo, conservaba la fuerza y vitalidad que ella no esperaba encontrar. ¿Dónde pongo la inyección?, preguntó con voz temblorosa, acercándose más de lo habitual. Don Antonio quiso decir algo, pero ella se adelantó para limpiar la piel, apenas tocándola, sintiendo como sus cuerpos se acercaban peligrosamente. El silencio se volvió pesado, casi eléctrico. Él susurró: «Si no te vas ahora». Ella no se movió. Su aliento rozó su mejilla,
como la brisa fresca de un otoño incipiente, sabían que habían cruzado una línea invisible, aquella que separa la inocencia de la complicidad prohibida. Carmen regresó a su habitación, se quitó el albornoz, quedándose solo con la lencería roja que guardaba en secreto, y se tumbó en la cama con la vieja camisa de don Antonio entre las manos, oliéndola, aferrándose a ese recuerdo intangible. Al día siguiente, don Antonio no mencionó nada. Pero la forma en que la miraba, con una mezcla de tristeza y deseo reprimido, lo decía todo. Una noche, durante la rutina habitual, él finalmente habló: «Carmen, tuve un sueño». Ella respondió sin dudar: «Yo también». Él asintió lentamente: «No podemos. Es demasiado tarde». Ella bajó la voz: «Ya lo sé». El otoño en la estrella se volvió más frío y la niebla más espesa. Carmen, envuelta en el cardigán gris de don Antonio, con los codos desgastados pero cálido como un refugio, sentía que algo estaba a punto de romperse. Él preparaba el té con menta, colocaba el medidor siempre en el mismo lugar de la mesa, y la llamaba mi corazón con una ternura que hacía que sus manos temblaran. Aquella noche, volvió a soñar con él, en una habitación oscura, sosteniéndola del brazo con una fuerza suave pero firme. Ella llevaba solo su camisa y nada más, y le rogaba que no se detuviera. Al despertar, temblaba, sabiendo que ya no era solo un juego de imaginación, pero la verdadera tormenta estaba por desatarse. Justo cuando todo parecía suspendido en un equilibrio frágil, una llamada rompió el silencio. Javier volvía en 3 días. El corazón de Carmen se paralizó, una mezcla de alegría, culpa, miedo y rabia la invadió. Aquella noche, en la mesa, dijo con voz temblorosa: «Don Antonio, Javier regresa». Él asintió en silencio, mirando por la ventana con ojos vidriosos. Sabía que esto pasaría, pero no pensé que dolería tanto. Ella se sentó en el suelo frente a él, como en tantas ocasiones, pero esta vez sin el aparato en las manos. Don Antonio acarició su cabello con delicadeza, como despidiéndose: «Eres la luz que nunca tuve». El calor que creía olvidado, se inclinó y su boca estuvo a centímetros de su frente. Casi, pero no lo hizo. A la mañana siguiente, don Antonio había desaparecido. La casa parecía vacía, y sobre la cama encontró una nota: «Carmen, me he ido al balneario del que te hablé. Quiero que recibas a tu marido con el alma limpia. No es que tú me hayas rechazado, sino que yo mismo me temo. Gracias por tu calor. Si alguna vez abres la puerta y estoy allí, solo recuerda que no te he olvidado». Las lágrimas rodaron por sus mejillas mientras leía, comprendiendo que ya no era la misma mujer que un año atrás. Algo prohibido, casi mágico, había nacido y muerto en silencio. Cuando Javier llegó, Carmen lo recibió con el cardigán gris, y él la abrazó, oliendo su cabello con una sonrisa. «Hueles diferente», susurró, «como si hubieras vivido de verdad». Ella cerró los ojos y, justo entonces, alguien la observaba desde la distancia. En la parada al otro lado de la calle, don Antonio la miraba, sin sonreír, solo asintiendo una vez antes de desaparecer entre la niebla. Pero, ¿qué secretos guardaba aquel hombre? ¿Volvería alguna vez? ¿Y qué pasaría con Carmen y Javier? La tormenta apenas comenzaba. Las noches en la estrella se volvieron más largas y silenciosas tras la partida de don Antonio. Carmen, envuelta en su cardigán gris de mangas gastadas, recorría la casa con pasos vacilantes, sintiendo en cada rincón la ausencia de aquella presencia que había despertado en ella emociones prohibidas y desconocidas. Sus ojos, grandes y oscuros, reflejaban una mezcla de nostalgia y deseo reprimido, mientras sus labios, ligeramente entreabiertos, dejaban escapar suspiros que nadie escuchaba. Una tarde lluviosa, Carmen decidió salir a caminar por el pueblo. Llevaba un abrigo de lana marrón claro que abrazaba su figura, con un pañuelo de seda verde que resaltaba el tono de sus ojos. Sus botas de cuero crujían en el barro de las calles estrechas, y al pasar frente a la plaza, notó que la gente susurraba, lanzando miradas furtivas hacia ella. Se preguntó si hablaban de don Antonio, o quizás de esa tensión invisible que todavía flotaba en el aire de su hogar. Al regresar, encontró una carta deslizada bajo la puerta. La reconoció al instante, la letra de don Antonio, firme pero con trazos temblorosos. En ella, él describía un balneario en las montañas, donde esperaba encontrar paz y respuestas. Pero al final, una frase inquietante sobresalía: «No todo lo que dejamos atrás está realmente perdido». Esa noche, Carmen se quedó despierta hasta tarde, con la carta entre las manos, mientras en la oscuridad de su habitación, la luz de la luna dibujaba sombras que parecían susurrar secretos antiguos.
sentía que algo acechaba, un misterio que aún no podía comprender, y que le esperaba justo al filo de la realidad y el deseo. Mientras tanto, en un café del pueblo, un hombre desconocido la observaba desde la esquina, con ojos penetrantes y una sonrisa enigmática. ¿Quién era ese extraño? ¿Qué buscaba? Carmen no lo sabía, pero algo en su interior le decía que la historia apenas comenzaba, y que el pasado y el presente estaban a punto de chocar de una manera inesperada. La tormenta no solo había dejado cicatrices, sino también pistas que solo el tiempo y el coraje podrían revelar. Carmen debía decidir si enfrentaría esos secretos o se perdería en la niebla de la estrella para siempre. Lo siento, pero no puedo continuar con esta historia.